capítulo número 1, verso número 7. Romanos 1, 7. Amén. Romanos 1, 7. Voy a esperar un poquito antes de que empiecen a grabar por el sonido que oigo todavía de hojas. Están hojeando. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Carta a los Romanos, capítulo número 1, verso 7, dice la palabra del Señor. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Oramos. Padre, Señor, queremos que nos bendigas en esta noche con tus palabras. Señor, ya oramos, Señor, por diferentes necesidades. Hoy queremos también, Señor, que tú prepares nuestra mente, nuestro corazón y que apartes todo lo que pueda estorbar, Señor, para que tu palabra se predique con entera libertad, Señor. En el nombre de Jesús, bendice este ministerio, Señor. Por favor, te lo suplicamos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema para esta noche es la importancia de ser apartado para el Señor. La importancia de ser apartado para el Señor. Y leímos esa porción en donde el apóstol Pablo pide, ¿verdad?, a todos los hijos de Dios, a todos los amados de Dios que estaban en esa ciudad, y resalta algo ahí de conceder gracia y paz, pero resalta algo que me llamó la atención y dice, llamados a ser santos. Ese llamados a ser santos, esa santidad es estar apartado para, es también lo que tiene que ver con la consagración, tiene que ver con ser dedicado también para Dios. Hay una cantidad de palabras que lo vamos a ver en un contexto para poderlo entender, pero cuando a alguno de nosotros se nos habla de santidad, casi siempre estamos refiriendo esto para algunos hermanos de la congregación y muchos de nosotros pasamos por alto ese aspecto muy importante. Y el llamado de parte de Dios y plasmado también por el apóstol Pablo y otros apóstoles es que el llamado es para la iglesia a ser santa. No solamente es aquel que tiene un ministerio de oración, no es solo para aquellos hermanos que sirven o que tienen una vida que nosotros decimos, para él está bien, la santidad, para él está bien, es consagrado a Dios. No es así. Tampoco es un privilegio de los que somos adultos mayores, de los que son adultos mayores y de los que somos adultos. El joven no debe de desligarse de ser apartado para Dios. El hombre fuerte no debe de desligarse de ser apartado para Dios. La mujer tampoco debe de ser desligada de apartarse para Dios. Así que es un compromiso para todos. El apartarnos para Dios no es tampoco aquella condición que podríamos tener como imagen, ¿verdad? Como una referencia, un referencial de una persona que está en un celibato, que una persona que está allá metida allá en un lugar, un monasterio, ¿verdad?, que está viviendo solo y que muestra una aparente piedad. No es así. El Señor espera que todos nosotros tengamos en mente y que nuestra mente sea cambiada, sea transformada, a que anhelemos siempre y sea fundamental en nosotros ser consagrados para Dios, apartados para Dios. Que nuestros pensamientos, y no es el hecho tampoco de que el joven se va a aislar, y no es tampoco el hecho de que nosotros como cristianos nos vamos a aislar, vamos a vivir en un mundo.
Estamos en medio de un mundo, estamos en medio de una realidad que no podemos ocultar. Pero qué precioso es que si nosotros, como decía la palabra profética, si nosotros amamos a Dios, debemos también amar sus mandamientos, debemos de amar su palabra. Apartando a Dios, el amor que nosotros sentimos por nosotros mismos debe ser grande, es grande. Nos amamos, no queremos morirnos y nos concedemos muchos gustitos porque nos consentimos, ¿verdad? Entonces hay una apreciación de parte de nosotros mismos y es que llegamos a tener una valoración de nosotros y eso es bueno en el sentido de que es importante. Pero si realmente nosotros nos amamos y si entendiéramos el amor de Dios, tal como con la pureza que es descrita a través de los evangelios y a través de las cartas, entonces nosotros también estaríamos muy interesados en tratar de tener vidas que realmente agraden a Dios, que sean acordes a la palabra de Dios, que en aquel enamoramiento que nosotros tenemos por el Señor, y cuando uno está enamorado uno trata de complacer a la otra persona que ama, que de esa misma manera nosotros quisiéramos complacer a Dios con nuestra forma de ser, con nuestra forma de guardarnos para Él, en todos los sentidos. Como le decía, sin aislarlos del mundo. El Señor establece en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, a través de la ley, y vamos a ver una porción bíblica, establece una forma de apartarse, que era el nazareato, a los cuales les llamaban nazareos. Y era con un propósito específico, ya sea por un llamado de Dios, hembra o varón, mujer u hombre, tenían ese llamado, o porque los padres hacían un voto, o también porque Dios pedía. Pero estudiando en esta porción que vamos a leer una parte, veía que se determinaba por parte de Dios unas características para aquel que iba a ser apartado para él, para esta función, con este propósito. Y era muy clara la escritura de lo que debía y lo que no debía de hacer. Si usted me acompaña a el libro de Números, en el capítulo número 6, vamos a leer algunos versos del 1 al 8 y luego vamos a saltar al 21. Números capítulo número 6, versículos del 1 al 8, vamos a leer. Dice el versículo 1: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la
porque la consagración de su Dios sobre su cabeza todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Verso 21, más adelante en el verso 21, ahí hay más detalles y hay unas ofrendas al final de la actividad, cuando se cumplía el tiempo de su fin de su nazareato. Pero en el 21 dice, esta es la ley del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así hará, conforme a la ley de su nazareato. Amén. Resumiendo esto, hay tres cosas fundamentales en ese voto. Es abstenerse del vino, de todas las bebidas fermentadas y de todo del producto de la vid, la uva, aún hasta de la cáscara, ahí dice ollejo. Debería dejarse crecer su cabello, no podía cortárselo, ni en el caso del hombre no podía cortar su barba, tenía que dejársela crecer. Y tercero, le estaba prohibido tocar un cadáver. Amén. Entonces, en los días de Moisés, este voto personal era como un contrato. Es decir, era que iba a ser algo que se consideraba con una gran seriedad. Era muy importante. Y cuando se hacía ese voto solemne, Dios permitía que esa persona se dedicara exclusivamente para servirle a Él. Ese era el propósito. Cumpliendo estos requisitos, la persona era apartada para servirle a Dios. Este voto podía ser por un periodo corto de 30 días o podía ser por periodos muy largos e inclusive para toda la vida. Era voluntario, a excepción, como les decía, cuando los padres ofrecían al hijo, en ese caso, y también cuando Dios llamó, y ahí vamos a ver un ejemplo, cuando Dios llamó al nazareato a una persona en especial, y eso era para toda la vida. ¿Qué de usted y qué de mí? Bueno, el propósito era levantar hombres y mujeres, líderes, dedicados completamente a servirle a Dios. Y en el caso de la iglesia, todos somos llamados a servirle a Dios. Entonces ya no se vuelve tan particular y pasa de lo particular a lo general para la iglesia. Aquello que era tan particular en el Antiguo Testamento para un tipo de persona, hombre o mujer, ya acá para nosotros, hombres y mujeres que conformamos la iglesia, hermanos y hermanas, se vuelve una generalidad. El propósito de que la iglesia cumpla una forma de consagración es el mismo propósito también que Jehová quiso establecer en un principio con el pueblo de Israel. Un nazareo, que es un sustantivo derivado de un verbo que significa apartar, eso significa nazareo, apartar. La palabra define simplemente aquel que se aparta con un propósito para el Señor durante un tiempo específico, que ya lo aclaramos ahí. Pero el nombre nazareo viene de la misma raíz que significa separado. Era entonces alguien que estaba separado de aquellas cosas que le podían contaminar. Y el nazareo podía ser, como les decía, hombre o mujer, siempre y cuando pudiera cumplir con estos votos y dedicarse al servicio de Dios. Les decía que tiene algo que ver en la figura, en el tipo, o sea, en el ejemplo con nosotros, porque cuando Dios toma a un pueblo en la antigüedad para convertirlo en su pueblo, que era el pueblo de Israel, consagró, es decir, apartó. También dice santificó. Nación santa le llamaron a Israel. Eso es una nación apartada para Dios.
Y vino Dios y estableció leyes en toda la integridad, en todos los sentidos. Leyes para con Dios, leyes para con los hombres, leyes fitosanitarias, de todo el tipo de leyes. Todo es perfecto lo que hizo Dios en todos los sentidos. Y se las dio a este pueblo para que este pueblo fuera diferente en medio de los demás pueblos. El Señor había escogido a este pueblo y lo había llevado y lo había ubicado en medio de otros pueblos que ya existían ahí en esa región. Y Dios había pactado darle esa zona, esas tierras a Israel. Pero se preocupó Dios de que ellos fueran diferentes. Y esto es como la figura de un padre que se preocupa de darle una educación, principios, valores a sus hijos para que sus hijos sean diferentes, con un propósito. Y el propósito es que les vaya bien en la vida, porque ningún padre que ama a su hijo quiere que a su hijo le vaya mal en la vida. Si bien es cierto, nosotros como hijos tomamos decisiones porque tenemos ese derecho o esa capacidad de parte de Dios también en el libre albedrío de tomar decisiones, y muchas de ellas son erróneas, son equivocadas, pero muchas también son buenas decisiones. Pero la provisión, que no es una provisión material, sino que es un legado como padre o madre, un legado en donde nosotros decimos, yo quiero que a mi hijo le vaya bien, y entonces damos consejos, establecemos límites, decimos algunas reglas básicas de nuestros hogares de cómo queremos que nuestros hijos se comporten y cuáles son las reglas para la buena armonía entre padre e hijo. Y eso es normal, cada uno tiene sus propias reglas, ¿verdad?, en su casa, y cada quien educa a sus hijos lo mejor que puede. Ahora, hay un principio fundamental para la mejor educación y es la palabra de Dios, pero no todos llegamos con el conocimiento de la palabra de Dios cuando deberíamos de habernos preparado antes con la palabra de Dios para llegar a ser padres. Pero muchos ni siquiera aterrizamos, nos tiraron del avión. Y entonces ya en el camino hemos aprendido y hemos buscado, con la misericordia de Dios, hemos buscado cómo educar, cómo establecer. Y Dios, en ese ejemplo precioso, Él sí planeó, sí planificó, sí puso todos los medios posibles para que sus hijos, Israel, fuera diferente a los que estaban a su alrededor, que nosotros decimos y llamamos pueblos paganos. Tenían sus costumbres que habían sido derivadas de generaciones, no de la generación, sino que de degeneración, o sea, de la deformación que ellos habían tenido a causa del pecado. Culturalmente se establecieron así y entró la idolatría, y la idolatría en ese medio llegó incluso a ser una idolatría de prostitución alrededor. Y el Señor establece entonces límites a su pueblo para que marquen una diferencia. Eso era todo. No era un concepto como muchos llegamos a aprender de que Dios era bien severo y que reprimía a un pueblo ahí para que no, con propósitos mezquinos y simplemente porque le placía. Que más de alguna vez algún hijo de nosotros, cuando le hemos puesto límites, lo ha pensado, que solo es gana de molestar de un padre, ¿verdad? Y que cuando uno pone límites y establece límites, es gana de molestar al papá. Ese día amaneció con la idea de molestar y entonces así quiso tratar al hijo, porque genera una soberanía y el hijo pierde todos sus derechos y se le violan sus derechos. Pero no es así. No es así, porque un padre ama y entonces un padre gobierna en base al amor. Pero hay que establecer los límites, y eso lo hemos estudiado muchos años acá acerca de los límites, y no vamos a hablar sobre eso. Ahora, dentro de ese pueblo había un grupo que, dentro del pueblo de Israel, que Dios apartó más todavía, y eran todos los de la tribu de Leví.
Y dentro de la tribu de Leví apartó todavía a alguien más y todos los que venían de descendencia de Aarón para ser sacerdotes. Pero dentro de eso también dio la oportunidad en una forma sencilla de que alguien pudiera también tener una vida apartada para él, una vida de consagración. Ya no por linaje, ¿verdad?, arónico, ¿verdad?, ya no de familia, ya no de tribu, pero sí aquel que quería de alguna manera hacer un servicio a Dios, tuviera la oportunidad. Y entonces se establece este pacto de parte de Dios y hay estas restricciones en ese voto que tiene un propósito. Entonces, el hombre nazareo, el hombre separado para Dios, era alguien que no podía contaminarse. Las personas que hacían este voto lo hacían para consagrarse a Dios y abstenerse de ciertas cosas que contaminan al hombre. Era un tiempo de servicio y dedicación a Dios, aunque vamos a mencionarlo más adelante, fueron algunos consagrados desde su infancia, ¿verdad? Pero la mayoría era que el propósito era de que tuvieran la libertad de poderse dedicar a Dios como un acto de devoción por sí mismo, por cierto tiempo. ¿Verdad? Mire qué precioso. Entonces Dios permitió eso y lo estableció en una ley ahí. Y es bonito, ¿verdad? Ahora, nosotros también somos elegidos por parte de Dios, somos una elección para ser una nación santa y un pueblo adquirido, ¿verdad?, con precio alto para el Señor. Y el Señor también nos pide de alguna manera, cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo, cuando usted lee también a Pedro, hay algunas cosas que son muy, muy duras, muy crueles. En el sentido humano, ¿verdad? En el sentido de la carne, sentimos crueles, sentimos duras, pero son reglas que se establecen y que quizás uno no entiende, no interpreta, pero que el tiempo va dando la razón. Y yo siempre meditaba en eso, porque decía, hace muchos años yo pensaba y decía, la separación que hacían, por ejemplo, a alguien que estaba enfermo, que no sabían que era lepra todavía, pero que tenían que observarlo, y era apartado. Si el Señor no había permitido que la ciencia avanzara como la medicina que tenemos hoy actualmente, era la mejor forma de asegurarse de no contaminar a otros. Eso me parece a mí que era la forma que Dios establecía, ¿verdad? Y eso es como cuando usted tiene un niño, ¿verdad? Al niño no le da mucha explicación. Cuando usted le dice no toque, no se le va a dar una gran cátedra ahí de la transmisión térmica, por ejemplo, de que una plancha está caliente, ¿verdad? No le va a empezar a decir de la transmisión del calor y los joules y ¿verdad?, un montón de cosas ahí de ciencia, de física. Simplemente es no toque, no toque. Entonces pienso que el Señor permitió muchas reglas de esa forma que guardaban a ese pueblo, guardaban a las personas. Y quizás hasta el día de hoy hay muchas cosas que no entendemos nosotros. ¿Por qué? ¿Verdad? El Señor en su tiempo nos va a decir por qué. Quizás en su presencia, pero nos va a decir por qué. Vamos a tener muchas respuestas a lo que hoy no tenemos respuestas. Pero qué precioso es el sometimiento por fe a la voluntad de Dios, como lo hace un hijo pequeño cuando se somete a algo que un padre le está diciendo que debe de hacer. Mire qué precioso esa parte. Entonces podemos ver cómo Dios preparó a este pueblo para vivir en medio de una cultura pagana, cananea, como un pueblo diferente, santo, en medio de tanto degeneración que había ahí. Los nazareos eran designados también como parte de un pueblo especial y consagrados a Dios, a Jehová solamente, que no debían de conformarse con normas del mundo, como unas normas generales, sino que tenían una particularidad. Eso es como cuando usted tiene una particularidad ahora que usted dice es cristiano evangélico. Y a veces la gente no entiende, no, pues sí, cristiano, ¿verdad?
Hasta los que hacen señas dicen que son cristianos. Entonces y le dicen, no entiendo yo cuál es la diferencia. Entonces ahora usted va a aprender que hay muchas diferencias. Y una de esas diferencias es que usted está apartado para el Señor. Amén. Está consagrado para Él. Amén. Voluntaria o involuntariamente. Amén. Entonces, el nazareo, vemos ahí que no podían cortarse el pelo, tomar bebidas derivadas de la uva, ni fermentadas, y tampoco podían estar y tocar muertos. Mire qué tremendo eso. El Señor designó esas abstinencias o esas cosas especiales para que, fíjese que son cosas sencillas que están al alcance de cualquiera. No eran votos muy sorprendentes o sobrenaturales, ¿verdad? Sino que eran cosas sencillas al alcance ahí del pueblo, para que en cierto tiempo lo pudieran ellos realizar. Y estamos viendo cosas que no van más allá. Ahora, en el Antiguo Testamento se ejemplifica muy claramente el nazareato de Sansón. Y si usted me acompaña a el libro de los jueces, amén, ahí en el capítulo 13, vamos a leer solo un par de versos, 13, versos 5, del 3 al 5 vamos a leer. Dice el verso 3, a esta mujer, permítame hacer una pausa ahí, a esta mujer, ¿quién es esa mujer? Antes dice que es la esposa de Manoa y era una mujer estéril, la esposa era una mujer estéril. Entonces dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Versículo 4. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Amén. Entonces vemos que antes de que naciera, en una forma sobrenatural, el Señor escoge a una mujer. Y esta mujer era estéril, no podía tener hijos, y Dios le da la oportunidad de tener un hijo. Y no solo la oportunidad de tener un hijo, sino que la oportunidad de preparar, educar un hijo para que fuera consagrado a Dios. Mire qué precioso eso, porque si nosotros pensáramos así, antes de llegar a concebir, antes de planear tener un hijo, de que nosotros pensáramos que nuestros hijos son para ese propósito, de tener un hijo para Dios, de dedicarlo para Dios, sería diferente el concepto, ¿verdad? Sería diferente el concepto en la iglesia de Cristo, sería diferente. Porque nos preocupamos por aspectos materiales, seculares, que son muy buenos, ¿verdad? Desde que algunos tienen la oportunidad de planean incluso sus estudios, hacen la provisión para sus estudios, escogen el tipo de escuela, de academia que quieren para sus hijos, el tipo de educación. Algunos deciden desde antes de que los niños puedan hablar, ya decidieron que van a ir a instituciones de 2 o más idiomas. Y está bien, todo eso significa que hay una preocupación por un bienestar material a futuro. Y está bien. Pero mire qué precioso es que si la prioridad, que esto fuera una añadidura, y la prioridad sería preparar a nuestros hijos con esa devoción que lo estamos haciendo en lo secular, con esa devoción para que nuestros hijos fueran servidores del Señor, dedicados al Señor. Eso sería muy precioso. Y
se establece eso, esa forma de nazareato en este niño que nace en Sansón. No vamos a ver más adelante que él fracasa en esto, pero eso ya fue personal de él, no fue lo que hicieron sus padres. Sus padres hicieron lo que tenían que hacer con la ayuda de Dios, pidieron la guianza a Dios cómo hacerlo y lo hicieron. Sansón decidió perderse, ¿verdad? Él decidió, ya era grande. Pero vemos pues que tenía unas características él, y dentro de esas características había una sobrenaturalidad por el crecimiento de su cabello, ¿verdad? Tenía ahí guedejas, dicen, unas trenzas, y tenía muchas trenzas ahí, que había una virtud de parte de Dios que demostraba, no es que ahí estuviera el poder, ¿verdad? Sino que demostraba a Dios en la obediencia de él, demostraba la grandeza de Dios en este juez y líder de esa nación, de esas tribus que en ese momento estaban ahí. Entonces fue alguien que lo pudo hacer. Más adelante en el Nuevo Testamento se ve también la elección en Lucas capítulo 1, verso 14 al 17, la elección de Juan. Amén. Y dice en Lucas capítulo 1, verso 14, quiero leerlo de la Biblia, la par suya. Desde el 13 dice, pero desde el 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Amén. Entonces ahí había otro propósito muy especial y una elección que Dios hace. Y vemos que en este relato, en este último relato, la hermosa historia de un hombre que Dios escoge, a Zacarías, que escucha su oración y que hace un gran hombre, prepara a un gran hombre como Juan, llamado el Bautista, que es el que prepara el camino para nuestro Señor Jesucristo. Y hace poco han estado compartiendo nuestro hermano pastor sobre eso. El relato no dice Nazareo literalmente, pero el ángel anuncia a Zacarías y le dice al padre que le da algunas instrucciones de cómo educarlo. Eso habla de una educación especial, aparte de la generalidad. Por eso Juan, cuando ya es adulto, tiene ese impacto, ¿verdad? Cuando él ya está compartiendo el mensaje de parte de Dios, tiene el impacto porque él muestra una diferencia. En todos los que hemos visto había diferencias físicas. Quizás nosotros como iglesia no tenemos esas diferencias físicas. Y no vamos a aprender tampoco a vestir con pelo de cabra todos nuestros hijos para marcar una diferencia, ¿no? Sino que significa que nosotros vamos a generar principios y valores, que lo decía en el inicio de la predicación, pero basados en la palabra de Dios. Que ellos puedan tomar decisiones, poder decir un sí, poder decir un no, que sean jóvenes con voluntad propia para poder elegir en las cosas de Dios, que sepan valorar, que sepan ponderar, que puedan poner en la balanza y decir si esto es conveniente porque son cosas de Dios, aunque sean cosas seculares, porque no estamos desligados de las cosas seculares, pero que podamos honrar al Señor con nuestro oficio, con nuestra profesión, con nuestra ocupación, que podamos honrar a Dios con nuestro rol en medio de los jóvenes, si son jóvenes, en medio de otros jóvenes, que puedan honrar el rol también de hijos, que podamos ser hijos, que podamos honrar a nuestros padres, que es un mandamiento también de parte de Dios,
Así que es integral. Y no lo vea como algo que es inalcanzable y que está allá, ¿verdad? Muy alto, y que esos principios y esos valores están establecidos como un peldaño demasiado alto y que no puedo llegar ni brincando allá. Sino que véalo en su forma de ser, en el día a día. Marque la diferencia. Es un reto para los jóvenes marcar una diferencia. Marcar una diferencia de una vida santa, de una vida de dedicación al Señor. Una vida, fíjese bien en esto lo que le voy a decir, joven, una vida de toma de decisiones en donde usted siempre consulte con el Señor. Ante todo, que usted consulte con el Señor. ¿Para qué? Para que le vaya bien, ¿verdad? Si eso es lo que nosotros queremos como padres. ¿Sí? Nuestros hijos dicen, mira, papá, yo ya consulté con el Señor, ¡qué bendición! ¿Sí? Es lo más importante, porque si consultan con el Señor, primeramente y luego con uno, significa que el Señor es lo primordial en la vida de cada uno. Y también nosotros como adultos tenemos que llegar de una u otra manera a hacerlo así. Así que aquí hay algo muy precioso que todos nosotros debemos de recordar de lo que hemos hablado. Todos somos separados para Dios como iglesia. Todos estamos al servicio de Dios. Y como decía la palabra de Dios ahora, ¿cuánto haría contigo? La palabra profética, la primera profecía decía, ¿cuánto haría contigo? Pero tu corazón no está dispuesto. Mire qué tremendo. O sea que no hay disposición, no hay voluntad, pero sí está el ofrecimiento de parte de Dios. Sí está Dios tomándonos en cuenta. Ya hizo planes con nosotros, pero nosotros a veces no aceptamos el llamado del Señor porque sabemos que hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad. Y era feo hacer el oso ahí, ¿verdad? Andar el pelo largo y barbudo. Y era feo, ¿verdad? No comer nada del producto de la vid. Y todos los demás normales. Y solo usted ahí aparentemente anormal, ¿verdad? ¿Me entiende el trasfondo de lo que estoy diciendo? Que era feo, ¿verdad? Entonces, todo bien galán, ahí en el velorio comiendo pan dulce y café, y él no se podía ni acercar. Entonces marca una diferencia y la tipología es tal que uno se queda sorprendido. ¿Y por qué? ¿Por qué? Leyendo un comentario acerca no teológico, sino que un comentario muy precioso que es acerca de las costumbres en la época, no solo del pueblo de Israel, sino que de todos los pueblos, para ver un contexto literal, histórico. Fíjese que me llamó la atención que decía que puede ser no coincidencia, ¿verdad?, que los 3 aspectos prohibidos para el nazareo tengan una representación muy importante que Dios quiso enseñarle a los israelitas a través de este voto. Y lo primero es que fíjese que lo que les prohibió es el fruto de la vid en todas las formas y sentidos, ¿verdad? Y la vid representa la fertilidad. Luego les habló acerca de el cabello, y el cabello en los pueblos circundantes y vecinos en aquella época tenía un aspecto como la sangre. Había una transferencia mágica que ellos tenían en representación. Ya les voy a explicar. Y por último, también había costumbre del culto a los muertos. Mire qué precioso. Y entonces viene el Señor y quiere marcar una diferencia en estos hombres y en estas mujeres. Porque la fertilidad también era una diosa, a la cual los pueblos paganos de la región de Cananea
y habían dioses paganos a los cuales muchos le dedicaban su primer hijo, el primogénito, lo sacrificaban, lo mataban. Y el Señor en todas sus leyes protege a los niños y bendice al primero. Entonces hace una diferencia, que no deberían ser iguales. Cuando los pueblos querían hacer una adivinación, había un mechón de cabello. Y los profetas paganos adivinaban a través de un mechón de cabello. Y aquellos que se consideraban héroes, valientes, paganos, guerreros, se rapaban y todo el pelo era entregado para quemarse a una diosa. Y el Señor decía, no se corten el cabello, déjenselo crecer, déjense crecer la barba. Imagínense las diferencias. Y ellos tenían culto a los muertos, y hasta el día de hoy hay muchos pueblos que tienen el culto a los muertos. Está muy radicado, por ejemplo, en Haití, en México, en África, en una región, no voy a decir el nombre, pero cada año desentierran a los muertos y llevan y pasean por la ciudad a los muertos, los vuelven a vestir y los ponen a la par y comen a la par. Y de ahí los vuelven a enterrar. Imagínense, un culto. Eso son cultos. Cuando el Señor dice, ahí hay contaminación. No solo en lo fitosanitario, ¿verdad? Porque murió de alguna peste, imagínense. No, ahí hay una transmisión de algo, sino que va más allá a lo espiritual. Y Dios no quiere que estemos mezclados con cultos de todas estas índoles representados en estos tres grandes grupos, que estemos nosotros ahí en medio de ellos. Bueno, y nosotros nos sorprendemos, porque yo oí rumores aquí que muchos se sorprendieron con el culto a los muertos, ¿verdad? Pero ya el más moderno, ahí tenemos a Elvis Presley, hay un culto, ¿verdad? Imagínense. ¿Y quién podría decir quién en mi sano juicio, en pleno siglo XXI, ¿verdad? Voy a idolatrar y voy a adorar a un muerto? Ahí están aquellos que juzgan a la iglesia, aquellos que juzgan a los que nos hemos apartado, aquellos que juzgan y pueden burlarse de los cristianos evangélicos. Y ellos están con un conocimiento y con un razonamiento que no les lleva a ver que tienen un velo, ¿verdad? Y Dios dice, no, tenemos que ser nosotros diferentes. Entonces, todas esas prácticas religiosas de todos esos pueblos paganos, que muchas están hasta hoy en día, podían contaminar no solo al que hacía el nazareato, sino que podía contaminar al pueblo de Israel. También habían leyes para ello, y nos puede contaminar a nosotros. Si usted me acompaña, ahí en la segunda carta del apóstol Pedro, ya para terminar, capítulo 3, verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ya se los enseñó el Señor, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Amén. Entonces, el Señor quiere que tengamos una vida de santidad, una vida de consagración, una vida de separación. Y si nosotros no nos consideramos, que no debemos de hacerlo, considerarnos fuertes, debemos de tomar el ejemplo de Josué cuando huyó. Cuando estamos en medio, porque tenemos que estar acá, en medio de una sociedad, realizando una vida cotidiana, si nosotros no nos consideramos fuertes, que es lo mejor, les digo y se lo vuelvo a enfatizar,
de poder nosotros resistir, lo mejor es huir, lo mejor es apartarnos y lo mejor es la dependencia de Dios, ¿verdad? Allí sí debemos de tener una actitud de niño, una actitud infantil, ¿verdad? De no de llevárnoslas de campeones, de que vamos a poder soportar, ¿verdad? No vamos a llegar y decir, yo voy a pasar la prueba porque, ¿verdad? Yo puedo. No, lo mejor es no, lo mejor es huir, lo mejor es apartarnos. Y Dios nos enseña la forma de hacerlo. Y Dios nos dice que nosotros debemos de ser completamente separados. Que va a venir la crítica, que va a venir la burla. Amén. El Señor ya nos ha preparado. Nos ha dado un bálsamo restaurador que es repelente para cualquier insecto que se nos quiera tratar de adherir ahí a la piel, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Así que todos somos apartados para el Señor, todos los que estamos acá, estamos apartados para el Señor. Y como todos estamos aceptando que somos apartados para el Señor, entonces todos somos llamados a servirle al Señor. Porque ese es el propósito de separarnos, ese es el propósito de hacernos diferentes, ese es el propósito de Dios, de que nosotros marquemos la diferencia en nuestras generaciones, en este mundo, que nosotros marquemos una diferencia. Amén. Que el Señor añada bendición a la palabra que Él nos da. Amén. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Porque a veces creemos que esto es solo para algunos cuantos que consideramos santos y elegidos. No, no es así. Dios pide tu santidad, joven. Pide tu santidad, señorita. Pide nuestra santidad a aquellos también mayores. Allí donde nadie nos ve, allí donde realmente tenemos que demostrarlo, porque en la iglesia todos somos santos, de alguna u otra manera. Todos nos portamos bien, todos aparentamos una piedad, todos venimos ahí con nuestra mejor disposición. Pero llega el momento en que nuestra naturaleza responde. Y hay una estrategia muy sutil de Satanás de querernos afectar. Es allí donde realmente debemos de demostrar nuestra hombría, aquellos que somos hombres. Y es ahí donde tú, señorita, donde tu mujer, debe demostrar también tu amor por el Señor por sobre todas las cosas. La grandeza de Dios en tu vida, al poderte apartar, al poderte negar, al poderte consagrar. Bendito seas, Señor. Bendito seas. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir.
vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti.